¿Cómo están? Buenas noches. Esto es Todos, Todas Tenemos una Opinión. Mesa de análisis internacional porque es miércoles. Yo soy Cinti Ramírez Reyes, soy internacionalista y pues sin más vamos a ver los temas para hoy. Bueno, pues sean ustedes muy bienvenidos. Les presento a nuestros analistas. Al frente mío, el doctor Eduardo González de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. También está la doctora Elizabeth Prado del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí. Bienvenida, doctora. También está el doctor Jaime Preciado, director del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Un gusto estar aquí. Muy bienvenido, Jaime. Y también está con nosotros la doctora Laura Castro Golarte, periodista, doctora en Historia y está en el Colegio de Jalisco. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, un gusto estar aquí como siempre. Oiga, pues este primer bloque lo vamos a dedicar a platicar acerca del Día Internacional de la Mujer. Ustedes saben que el día 8 de marzo pues ha sido un día oficializado desde 1977 por parte de Naciones Unidas como un día que busca generar memoria, también un día de protesta y un día de balance social y político respecto a los avances o, en algunos casos, retrocesos sociales, jurídicos, políticos, económicos que vivimos las mujeres a nivel internacional. Entonces nos gustaría primero conversar con ustedes al respecto. Querida doctora Laura, un año difícil para este Día Internacional de la Mujer ante una serie de retrocesos y embates internacionales, un contexto en un gobierno, por ejemplo, de Milei o de Donald Trump, o unos ya 5 años del Talibán en Afganistán, donde ha habido retrocesos importantes. Así es, pues digo, lamentablemente año con año constatamos que se avanza muy lentamente, ¿no? Recientemente leí precisamente un informe de la ONU donde se indica que si seguimos con la tendencia actual en cuanto al progreso o al adelanto de las mujeres, no vamos a tener una igualdad plena sino hasta dentro de 123 años. Y esos años se han reducido, eran más. Pero 123 años de todas maneras es mucho, quiere decir que las actuales generaciones no lo vamos a ver. No vamos a ver esa igualdad plena. Pero bueno, hay avances, eso es indiscutible. Hay instituciones que se dedican de manera muy efectiva a trabajar a favor de los derechos de las mujeres, pero pues también tenemos, justo como tú lo planteabas, los contrastes entre un Estado y otro. Entre las políticas de un gobierno y de otro, ¿no? Y ahí es muy complejo que medidas que pudiéramos pensar que son globales se apliquen en todo el planeta. Eso no es posible, pero yo creo que sí es destacable el trabajo de la ONU, que en este año, por ejemplo, definió el lema Derechos, Justicia y Acción, porque resulta de que las mujeres y las niñas tienen 64% de los derechos legales que tienen los hombres, ¿no? O sea, hay una diferencia ahí muy importante y lo que hace la ONU es de pronto llamar la atención sobre aspectos a lo mejor en los que no nos fijamos tanto y eso es pues para reconocer y para tener en mente. Y en cuanto a las manifestaciones y protestas de este año, a mí me llamó la atención que además del discurso feminista, contra el feminicidio, contra las desapariciones, contra las desigualdades de todo tipo, hubo un discurso también pues generalizado contra la guerra. Eso me llamó la atención y me gustó mucho que las mujeres tomaran esa bandera, no a la guerra en Ucrania, no a la guerra en Gaza, abiertamente manifestándose contra el genocidio en Gaza y por supuesto ahora también contra la guerra en Irán. Entonces vemos que las protestas y las manifestaciones de las mujeres también están tocando y abordando otros temas como más de la mitad de la humanidad que somos y nos importan y nos interesa y queremos incidir.
Sin duda, todas esas transversalidades, ¿no? Querida Liz, este año el lema fue Derechos, Justicia y Acción. Es un lema definido por Naciones Unidas y justamente busca resaltar pues que hay una serie de brechas muy importantes en materia de acceso a la justicia y de igualdad legal. Ya nos platicaba Laura una de las estadísticas, otra tiene que ver con que las mujeres en general en el mundo enfrentamos 70% más barreras de acceso a la justicia que los hombres. Bueno, yo creo que el lema pues es muy pertinente en este contexto que estamos viviendo, porque si bien ha habido muchos avances en muchas partes del mundo, nuestro país ha logrado emblemáticamente avances, sobre todo en los derechos político-electorales de las mujeres, ¿no? Con leyes como la de la paridad que obligan al Estado, a los partidos, etcétera, a integrar gabinetes paritarios, a postular a la mitad de mujeres, etcétera. Pero yo creo que primero no es generalizado, o sea, esto no sucede en todas partes del mundo, tiene que ver mucho con la cultura, la religión, las creencias, la tradición, es decir, hay países como Afganistán donde las mujeres ni siquiera pueden tener acceso a la educación, ¿no? Y países pues mucho más adelantados. Lo cierto es que ningún país ha logrado la paridad total, ninguno en el planeta. Y eso es muy relevante. Lo otro que me gustaría distinguir pues es el avance de los derechos y de la igualdad en papel versus el avance en las condiciones para ejercer esos derechos, es decir, para hacerlos y efectivos. Y es ahí donde creo que sí, nadie se salva. Es decir, no existen condiciones para ejercer los derechos de las mujeres y esto está atravesado por un sistema sociocultural en básicamente todo el mundo, en donde las mujeres tienen una carga en los cuidados, en las tareas del hogar, que todavía interfiere con una vida plena, una vida laboral, en donde puedan tener, por ejemplo, acceso a la educación. Un dato que me parece interesante es que hay más niñas matriculadas en las escuelas que niños, pero a la hora de incorporarse al mercado laboral, pues se incorporan más niños y hay un déficit muy importante en términos de la participación femenina en el mercado laboral, que las deja fuera, por ejemplo, de una pensión, de un sistema de salud, etcétera, etcétera. Entonces, vemos ahí que estas barreras a la justicia tienen que ver no solamente con que todavía las leyes están en la mayoría de los países definidas por los hombres, ¿no? Básicamente, entonces por los hombres y yo diría y para los hombres, ¿no? Sin incorporar muchas veces los puntos de vista de las mujeres, pero también las condiciones y las necesidades de estas, sino que también pues muchas veces la justicia necesita de recursos para hacerla valer y eso es lo que las mujeres todavía no tienen. Hay, por supuesto, prácticas como la mutilación genital femenina, que estamos hablando de 4 millones de niñas anualmente son mutiladas con esta práctica en África, es decir, todavía incluso en la cuestión física, las niñas y las mujeres siguen siendo reprimidas, castigadas, sancionadas y esto, pues por supuesto, las aleja de una vida plena y libre de violencia. Híjole, hay una serie de cosas que nos gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, dice Naciones Unidas, las mujeres gozan en promedio mundial, desde luego en unos lugares más que en otros, de 64% de derechos jurídicos en campos como derechos relativos a la familia, el acceso al dinero, la jubilación, como ya mencionaba Liz, y en general el mundo del trabajo, pero también, por ejemplo, en asuntos que tienen que ver con la propiedad, ¿no? El asunto de la propiedad, ya ni hablemos de derechos de movilidad y otras cosas, también dice uno, mujeres, cada 10 minutos en el mundo una mujer es asesinada por un miembro de su familia. El tema del feminicidio sigue siendo una llaga tremenda, doctora Laura. Vimos muchas manifestaciones, no solamente en México, también en Argentina, por ejemplo, mujeres protestando porque el gobierno de Milei ha recortado, entre otras cosas, la línea telefónica para la atención de violencia de género, que es la línea 144. Entonces, cada quien, o por ejemplo, el aumento del feminicidio en Brasil, entonces las marchas que vimos en Sao Paulo tienen que ver con esto, sigue siendo el tema de la violencia contra las mujeres
un tema muy, muy doloroso, doctora. Muy doloroso y pues de atención prioritaria. Aquí, bueno, lo que está sucediendo en Argentina es de terror, verdaderamente los retrocesos que están enfrentando impresionantes para toda su población, para las mujeres, por supuesto, pero para los trabajadores, para los adultos mayores, es un horror. Ahora sí que pobres argentinos. El feminicidio sigue siendo un problema muy, muy grave, pero digamos que es difícil encontrar medidas o políticas públicas enfocadas en una prevención de fondo, en una prevención que ataque precisamente las cuestiones culturales, como ya mencionaba Eli, porque cuando se sale a protestar y a exhibir, ¿no? El número de feminicidios, que uno que sea ya es terrible, pues resulta de que el foco está en las autoridades. Yo creo que las autoridades tienen, por supuesto, muchísimo que hacer y les toca ejercer un liderazgo al respecto. Pero no hay pronunciamientos masculinos, digamos, ¿no? No hay una postura, una manifestación, un reclamo acerca de estas prácticas. Digo, el dato que das de las mujeres que mueren a manos de un familiar es impresionante, porque sabemos que la mayor parte de los feminicidios son causados por un hombre que tiene algún tipo de relación con la mujer, entonces, con la mujer víctima. Entonces yo creo que es un asunto como para revisar de manera integral. Ya se ha dicho, ya se ha planteado, pero yo no veo muchos avances en ese sentido, y yo creo que también habría que voltear hacia esa parte, ¿no? Y a involucrarnos como sociedad, no nada más las mujeres exigiendo o los gobiernos implementando políticas públicas, sino los hombres. Fíjense, aquí agregar una declaración muy interesante de la ministra de Educación de Qatar, Liz, de apellido Al-Khater. Ella decía, hablando de la guerra contra Irán, ¿no? Dejen de querer liberar a las mujeres. Dejen de querer liberarnos, entonces denunciando como militarismo con supuestos tintes humanistas. Nosotras estamos bien, y un mensaje que pues creo que en el que coincidimos las mujeres en diferentes países del mundo es que ningún Estado nos tiene contentas, no se crean. Entonces, eso no es un buen pretexto para empezar una guerra, porque todos los gobiernos nos quedan a deber. Les recuerdo que nos sigan en redes sociales, @NotiJaliscoTV. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, pues ahora vamos a dar seguimiento al tema de estas agresiones militares que comenzaron por parte de Estados Unidos y de Israel el pasado 28 de febrero contra Irán, y la posterior retaliación y escalada que se ha relacionado con esto. Hay varios desarrollos nuevos. Uno de ellos tiene que ver, doctora Liz, con el asunto de el ataque, el atentado a la escuela de niñas en el sur de Irán. Llega un momento donde le preguntan al presidente Donald Trump si fue los Estados Unidos quien está detrás del ataque, y pues como parte de un hilo de mentiras dice, no sé, yo no sé que nosotros estemos detrás de eso. Le hacen notar que ya es evidente que el ataque ocurrió con un misil Tomahawk, que es de manufactura estadounidense, porque antes él quiso culpar a Irán, ¿no? Diciendo, es que ellos mismos son muy malos en cuanto a la precisión de sus municiones. Y luego terminó diciendo Donald Trump, ya que le evidencian, diciendo, bueno, como ustedes saben, muchos países tienen Tomahawks. Eso es completamente falso. Estados Unidos solamente le vende Tomahawks a 4 países. Reino Unido, Australia, Japón y Países Bajos. Ahora sabemos, a partir de una investigación del New York Times, que la escuela fue atacada 2 veces con misiles de este tipo, con 40 minutos de separación. Esto se liga con lo último que mencionábamos en el bloque pasado, ¿no? Acerca de las mujeres diciendo, dejen de querer liberarnos, porque con el pretexto de liberarnos, una de las primeras acciones de esta guerra fue el asesinato de más de 160 niñas. Sí, bueno, una de las muchas
mentiras que hemos escuchado en los pocos días que lleva esta guerra. Al principio, pues, no se sabía qué había pasado, pero ahora se ha documentado, incluso con imágenes de muy alta precisión, qué fue lo que sucedió, ¿no? En los reportajes ha dejado todo claro y es gravísimo. O sea, esto constituye una violación flagrante al derecho internacional, al derecho de guerra, que debe ser investigada, documentada por las instancias correspondientes y castigadas. El hecho de que sean o que hayan sido niñas las víctimas de este ataque, pues lo hace aún más grave. Es decir, no solo fueron civiles, sino que fueron menores de edad y fueron niñas. Y aquí me gustaría, Cintia, hablar de la relevancia que tiene el poner el foco de análisis en las mujeres en los conflictos armados, que no es el mismo que las mismas consecuencias, las mismas dificultades que las mujeres enfrentan, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de temas como el uso de la violación como un arma de guerra. En muchos de los conflictos armados contemporáneos esa ha sido una figura que se ha presentado y ahí pues tiene que ver con la figura materna, la figura que para una cultura tiene la mujer, ¿no? Como esta forma de virginidad, de algo sagrado. Entonces, ir contra las mujeres de un país, de una cultura, de un grupo étnico, pues es de alguna manera avasallar al enemigo, pero también incluso diluir de manera sanguínea, digamos, la etnicidad, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres enfrentan situaciones más graves, más difíciles en los conflictos armados. En Ucrania sí vimos mujeres en las Fuerzas Armadas, mujeres peleando. Eso es realmente relativamente nuevo, ¿no? Entonces, bueno, me parece un tema importante para ir completando este tema del 8 de marzo, y por lo demás, pues esperaríamos que las Naciones Unidas investiguen y que haya sanciones severas por esta grave violación al derecho internacional y al derecho de guerra. Es tremendo, pues terrible. Además de eso, se reportan ya más de 1.300 civiles muertos en Irán, más de 9.600 instalaciones civiles entre escuelas, centros hospitalarios y más de 8.000 viviendas atacadas en estos días. Querido Jaime, hace un par de días Donald Trump amanecía diciendo que para él la guerra estaba prácticamente terminada. Unas pocas horas después, su Secretaría de Defensa, que han llamado Secretaría de Guerra, decía esto apenas va empezando. Después unos periodistas le preguntaban a Trump el día de ayer, bueno, ¿cuál de las dos? No, pues la verdad es que la tal misión épica se convierte en una catástrofe épica plagada de mentiras, errores, faltas de cálculo, insensibilidades. Y justamente ahora el tema es cuánto puede durar la guerra y qué significa en términos de la durabilidad o la duración de los arsenales misilísticos que se tienen. Y eso, pues la verdad es que los cálculos son muy variados. Ciertamente Irán ha sorprendido respecto a su capacidad para atacar los blancos de instalaciones militares estadounidenses en 7 países cercanos. Ha logrado penetrar el domo de hierro que tiene Tel Aviv, ¿no?, para controlar los misiles, y las acciones que se hacen desde el Líbano también son importantes. Es decir, es una guerra que está alimentada por ambos lados con unos alcances que son verdaderamente dramáticos. Y eso pues tiene muchísima relación con algo que abordaremos luego en relación con el petróleo, con el estrecho de Hormuz y el problema global o los problemas globales que están emergiendo a raíz de todo esto. Y en ese plano, pues yo creo que tenemos que distinguir lo que es propio de la guerra en términos de confrontación armamentista, de las derrotas para la diplomacia y los mecanismos institucionales que no paran de erosionarse frente a la gestión de la paz, al encuentro, al diálogo, al definir bien a bien qué es lo que se quiere, porque Trump, con toda esta charlatanería tan hiriente, no ha dejado ver el objetivo final explícito que puede sustentar Estados Unidos.
Así es tremendo. Lalo González, pues al principio decían que un cambio de régimen, después cambiaron en término a decir alteración de régimen. Ahora no queda claro en qué va Estados Unidos. ¿Qué es lo que has visto tú en estos días? Bueno, primero lo que sí he visto es alteración, pero mental de Trump. Eso sí es evidente. ¿Qué es lo que leo yo hasta este momento, en poco más de 10 días de los ataques de Israel contra Irán, junto con Estados Unidos? Primero, me parece que en este momento el gobierno y Donald Trump están metidos en un laberinto bélico del cual a mí me parece que al día de hoy no encuentran la salida. ¿Y esto por qué se presenta? Yo creo que hay al menos 3 cálculos que no hicieron correctamente, esperaban otras cosas y se presentaron diferentes. Una, la apuesta era que el triunfo sobre Irán iba a ser prácticamente inmediato. No le atinaron. La otra es que, decapitando el mando central de los ayatolá, el gobierno de Irán iba a caer, no le atinaron. Y la otra es que suponían que la respuesta de Irán iba a ser muy menor y menos le atinaron. Irán de 2014 a la fecha ha mostrado una curva de aprendizaje muy elevada en cuanto a sus defensas. Ya hay una gran cantidad de analistas por muchos lados del planeta diciendo que es evidente que hay una mano clara de Rusia y de China para ir fortaleciendo desde el 2014 a la fecha las capacidades de defensa de Irán. Estas 3 cosas me parece que han venido a complicar demasiado la aventura de Trump en Irán. Pero además hay, me parece que 2 elementos más que nos pueden mostrar por dónde se está moviendo este asunto. Pues prácticamente hace un día Trump solicitó una llamada con Putin, una llamada que duró 1 hora, en donde pues lo que se ha filtrado de la llamada por parte solo del Kremlin y de algunos analistas chinos, pues todo parecería indicar que dentro de esta guerra que se está librando ahorita, los grandes ganadores hasta el día de hoy son Rusia y China. Ni siquiera Irán, ni siquiera Estados Unidos y menos Israel. Entonces yo creo que no es en balde que Trump esté pues de manera insistente en los últimos días dando una serie de declaraciones totalmente falsas para tratar de controlar los precios del petróleo, los precios del gas, los precios de los alimentos, y no es fortuito que salga y diga es que la guerra prácticamente ya se acabó, es cuestión de horas, ¿sí? Incluso él dijo también hace un par de días que Irán le estaba pidiendo pues que ya le pararan, pero además Trump antes de eso dijo: lo que yo les pongo sobre la mesa es una rendición incondicional, a lo que el presidente de Irán le contestó: ese es un sueño que usted se debe de llevar a la tumba. Entonces yo creo que el asunto ahorita está en un momento muy complicado, ya prácticamente son 12 días igual que el del año pasado, pero es muy diferente lo que pasó hace un año que lo que están viviendo ahorita, ¿sí? Incluso ya comienza a haber más locuras en torno al presidente Trump diciendo que no se van a tocar el corazón para empezar a mandar tropas por tierra a Irán, que eso me parece que sería una verdadera carnicería, tratar de entrar en un país de 1.6 millones de kilómetros cuadrados con 90 millones de habitantes a querer derrocar al gobierno de ese país. Y solamente para precisar, quizás una cuarta cosa que no se dio fue esta famosa revuelta de la población contra el gobierno iraní. Sí, claro, o sea, también la apuesta era, bueno, no solamente va a caer porque vamos a descabezar el gobierno, sino que la gente va a salir con las banderas de la liberación cargando, y pues lo que salió sí fue la gente a decir que lo que quieren es venganza. Así es, y ya adelantábamos la semana pasada que Mojtaba Khamenei, uno de los hijos del ayatollah Khamenei, pues es quien queda al frente y que incluso tiene una línea más dura que la de su padre. Sí, que ese es otro punto que me parece que no lo pensaron, ¿sí? O sea, si había alguien dentro del grupo de gobierno de los ayatollah
suavecito era el que mataron. Impresionante. Bueno, pues nos quedamos con esa idea. Vamos a seguir platicando acerca de Irán en el siguiente bloque. No se vayan, @NotiJaliscoTV. Pues ya estamos por acá de regreso y fíjense que en esta hilera de mentiras que es muy grande, ahorita la doctora Laura Castro Golarte nos ayudará a precisar un poco más. Quisiéramos dar un pequeño espacio para mostrarles una portada de pues el periódico principal de la capital iraní, que es Teherán, el Tehran Times, donde hace 2 días publican esta portada dolorosísima que dice: Trump, velos a los ojos. Y lo que nos muestra la portada son decenas de niñas, aunque también hubo niños, asesinados por este ataque que hoy se sabe por propios periodistas estadounidenses y todo el tema de investigación forense en situación de guerra, pues que está ligada a los Estados Unidos, que es producto de los ataques de Estados Unidos. Fue una portada dolorosísima, Laura, y esta mentira que quiso colocar Trump, en la que ya lleva 2 días entrampado, de que no fueron ellos, sino que en realidad fue Teherán, pues ha sido una mentira que le sigue persiguiendo hasta la fecha, pero hay otras. Hay otras mentiras. Esta particularmente, ya lo habíamos dicho, pues es un crimen de lesa humanidad. Es algo que debería meritar la suspensión inmediata de las acciones bélicas y que se tomaran medidas contra Estados Unidos, específicamente por haber urdido este ataque, que además fueron 2, con una diferencia de 40 minutos, ya comentaban. Entonces es verdaderamente terrible. Está esa mentira que ya es insostenible, ¿no? Se sigue hundiendo como si estuviera en una fuente de arenas movedizas, pero en realidad hay una gran cantidad de contradicciones y mentiras que no se sabe de bien a bien si simplemente ha caído en ellas por su incapacidad o por su alteración mental, como decía Lalo, o son deliberadas, porque de pronto hay discursos contradictorios que dejan salidas, ¿no? O sea, por este lado no me funciona, me voy por el otro, y como ya lo dije, y puede usar este discurso ambiguo precisamente para protegerse. ¿Qué otras mentiras? Por ejemplo, en el principio, esta guerra empezó el 28 de febrero, en el principio se dijo que iba a durar de 2 a 3 días, ya también se había hecho una relación de eso, pero luego al día siguiente se cambió y se dijo que duraría de 4 a 5 semanas. Y luego sale el Pentágono para decir que ellos calculan que hasta 8 semanas, es decir, 2 meses. No sabemos de bien a bien esto cuánto va a durar, y por supuesto estas incertidumbres en torno a la duración afectan todo lo que ya sabemos, ¿no? El comercio, por supuesto el petróleo, pero también, y ese es un dato que se generó hoy, se estima que hay alrededor de 800,000 personas desplazadas por esta guerra, no solo en Irán, sino también en Líbano, porque también está la guerra en Líbano y de esa casi no se habla. Y la otra mentira, y como que ahí casi todos los medios tratan de voltearse a otro lado, es decir que las bajas de Estados Unidos son tan pocas. Las bajas en Estados Unidos se cuentan en 7 militares, alrededor de 200 heridos, de los cuales nada más 8 están graves, y nada más, Este dato a mí me parece que es también una mentira, pero no se ha documentado, pero es difícil pensar que nada más esas bajas han tenido con el tamaño de las incursiones que estamos viendo, y por supuesto que es un dato que electoralmente no le conviene a Donald Trump. Y nada más para terminar esta parte, y a propósito de los datos que ya nos compartía Lalo en el bloque anterior, 53% de los votantes en Estados Unidos están contra la guerra, 40% a favor. Pero cuando se les pregunta qué piensan sobre enviar tropas, 74% están en contra. Ahí las cosas cambian. Entonces, si están pensando en mandar tropas precisamente porque están metidos en un laberinto y en un mazacote
que ellos mismos crearon, no las trae todas consigo Donald Trump, y qué bueno. Doctora Liz, ¿quisieras agregar? Sí, solo quisiera retomar la portada que mostramos en pantalla hace un momento. Y bueno, pues me recordó un poco a esto que hace un par de décadas se conoció como el factor CNN, ¿no? Porque la guerra que se estaba peleando en Somalia comenzó a transmitirse en tiempo real, y en las pantallas de la población estadounidense comenzó a verse cómo derrumbaron un helicóptero estadounidense y cómo arrastraron por Mogadishu, la capital de Somalia, a estos rangers, estos soldados estadounidenses. Y bueno, generó un efecto, es el factor de la opinión pública sobre la política muy importante, tan importante que quienes estudiamos relaciones internacionales le llamamos el factor CNN. Yo no sé en qué medida esta portada, que es absolutamente dolorosa por los rostros, va a tener en la opinión pública de Estados Unidos un poder tal que pudiera presionar al gobierno de Trump en términos políticos. Yo tengo mis serias dudas, pese a que pues es una portada pues que muestra el rostro humano de esta guerra sin sentido. Así es, pero es el rostro humano de quien es construido, Claro, hay como un sesgo, el hay enemigo, un sesgo ¿no? cultural. Hay un sesgo cultural. Además, es un enemigo lejano, es un enemigo que no es cercano a la población estadounidense. Entonces, yo tampoco lo creo. Sí, es terrible. Querido Jaime, hemos visto una escalada quizás desesperada e incluso parece que no acordada por parte de Israel respecto de Estados Unidos en cuanto al ataque de almacenes petroleros a las afueras de Teherán. Vimos unas imágenes tremendas en redes sociales estos días de cómo, siendo de día en la capital de la República Islámica de Irán, no se podía ver el cielo. Y era una nata tremenda, oscura, y además la Organización Mundial de la Salud dijo, esto está generando una lluvia ácida que es tremendamente tóxica, dañina para los pulmones y la piel. Eso es, además de un crimen, puede tener otras lecturas. ¿Cómo ves tú la escalada, Jaime? ¿Qué más observas en todo esto? Es que son como unas olas expansivas que van abarcando temas cada vez más estratégicos y cada vez más dañinos contra la vida, ¿no? Porque al mismo tiempo que el tema de los energéticos está ahí de por medio y toda la viabilidad del Estado iraní y de los vaivenes del mercado mundial, también hay otros problemas relacionados, por ejemplo, con el bombardeo de fuentes de agua, plantas desalinizadoras y otros elementos que van sitiando, pues nos está recordando lo de la Franja de Gaza, ¿no? Cuando no se deja entrar la ayuda, cuando hay problemas de hambre, desnutrición, problemas médicos, y entonces este ataque tan artero de Israel nos pone el dedo sobre la llaga de que se están pero pasando por encima de las convenciones más elementales que fueron firmadas en las convenciones de Ginebra y que pues implicaban eso, no bombardear cuestiones energéticas, estratégicas, alimentos, agua, temas vitales, y eso implica un deterioro que está también ya llevándose al estrecho de Hormuz, porque Irán está implantando bombas, minas submarinas que van a poner en riesgo la navegación terriblemente, y Estados Unidos avanzando con una destrucción de buques vinculados con la armada iraní que están ahí echándole leña al polvorín justamente de toda esta región. Oye, Jaime, y menos bombardear almacenes de petróleo que están a las afueras de una capital con 10 millones de personas. Sí. Le quiero pedir a la producción si podemos ver el mapa del estrecho de Hormuz. Sabemos que es un paso estratégico, Jaime, por ahí pasa 20% del petróleo mundial, pero también 25% del gas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, es que hemos venido aprendiendo, ¿no? Realmente los matices que esto tiene. Y el estrecho, así como representa apenas el 5% de las importaciones de petróleo de Estados Unidos, representa cerca del 70% de lo que importa Japón y alrededor de la mitad de lo que importa China. Y eso son palabras mayores para la economía mundial. Y
Pues el mar está politizado desde hace tiempo, ¿no? Con ese carácter tan estrecho del estrecho, de que son 30 kilómetros por los que atraviesan estas navegaciones, y sin embargo, pues se está viendo que no están funcionando porque no hubo previsión ni siquiera por la parte de los agresores. O sea, Trump salió con la idea estúpida de un seguro para las embarcaciones que pudieran transitar por ahí, o Francia está pensando en mandar tropas para asegurar la circulación marítima. Entonces, vemos ahí todo el caos, arbitrariedad y falta de controles por parte de nuestros organismos e instituciones internacionales sobre el devenir de los conflictos. Así es, ya reconoció Macron que esa operación militar de protección en el Estrecho de Hormuz no es posible, por ejemplo, y además se le olvida a Estados Unidos que quien se niega a asegurar las embarcaciones son las banqueras que están en Londres. Entonces, Teherán es un deterrente, pero tampoco tiene que hacerle nada, incluso físicamente, al estrecho, porque quienes salen de la ecuación son pues quienes están detrás del poder financiero. Lalo González, el crudo está cada vez más caro. El Brent, $119 por barril, el West Texas Intermediate también. Vimos una subida importante del precio. ¿Qué lees sobre el asunto del petróleo? Pues después de escuchar todos los comentarios y a propósito de la pregunta, a mí me gustaría plantearlo en este escenario. Me gustaría primero comenzar con la portada del periódico. ¿Por qué? Porque si nosotros regresamos en la historia, por ejemplo, desde la Primera Guerra del Golfo, para no irnos hasta Vietnam, para acá, cuando se levantan las encuestas en la comunidad norteamericana, muestran un profundo desconocimiento de dónde está su ejército. No saben dónde está Irak, no saben dónde está Camboya, no saben dónde está Irán, no tienen la mayor idea de dónde están, menos quiénes viven ahí y en qué condiciones. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque en la medida en que al interior de Estados Unidos no impacta lo que hacen fuera, la gente vive en una candidez total y absoluta. Y entonces eso me lleva al asunto de los precios. Por ejemplo, apenas en estos días, la gasolina en Estados Unidos ya está en $3.48 por galón y hace un mes estaba en 2.9 por galón. Entonces, si nosotros nos movemos desde este comentario que les planteo del periódico a los precios de la gasolina, pues hay un universo muy grande que cruza por el incremento del petróleo, el incremento de los alimentos y el incremento del gas. Yo he manejado en los últimos días incluso que ni siquiera es el petróleo, sino que es el gas. Y esto puede tener un impacto de manera directa y muy complicado para nosotros. México importa la mayoría del gas que consumimos de Estados Unidos. Si esto se complica, hay alguien a quien le pueden comenzar a recortar la venta de gas, es decir, a nuestro país. Pero además de eso, me parece que es muy importante dejar en claro que está la desesperación de Israel y de Estados Unidos, que incluso Trump lo dijo hace apenas 2 días o 3 días. Si vemos los beneficios de la paz que vamos a obtener al derrocar a Irán, bien vale la pena aguantar precios de petróleo por arriba de los $110. Por eso a mí me parece que no se tientan el corazón para que entonces los bombardeos y las políticas de agresión vayan no solamente hacia zonas militares, sino a depósitos de petróleo. Pues bien, hoy el prospecto va hasta $150 si esto continúa. Esa fue la actualización sobre Irán. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, pues ya estamos por acá de regreso, todo se pone muy bueno acá en el corte, en la pausa. Querida doctora Liz, hubo una reunión el 7 de marzo en Miami para anunciar esto que han denominado el escudo de las Américas. Si nos puedes ayudar a entender
¿Quién fue? ¿De qué se trata? Bueno, pues fue una reunión en un campo de golf, ¿no? Por ahí, Para variar, así con la modestia que le caracteriza al presidente de los Estados Unidos, en la que invitó pues alrededor de 17 países, excluyendo a México, Brasil y Colombia. Estos países pues tienen, que asistieron, entre los que están El Salvador, Argentina, Bolivia, etcétera, tienen una afinidad ideológica de derecha, ¿no? Con el presidente Trump, y básicamente no nos invitaron a la fiesta porque íbamos a ser de quien hablaran mal en la fiesta, ¿no? Porque pues lo que ahí se planteó fue la necesidad de endurecer y crear este escudo de las Américas contra el crimen organizado, y pues se presentó a México como el epicentro del problema, ¿no? Como un país que está gobernado por los cárteles, un país que no ha tenido los recursos para detener el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, y entonces pues también los acuerdos que tomaron, pues México nunca hubiera podido ser parte de esos acuerdos, entonces esa es otra de las razones por las que nuestro país no fue invitado. Yo creo que un aspecto también que se trató y que es nodal fue la migración, ¿no? El detener al flujo migratorio, no solamente hacia Estados Unidos, sino también al interior de los países participantes en esta reunión, y por último, contrarrestar la influencia de China en la región. Entonces, estos fueron los 3 puntos principales. Creo que pues es preocupante. La reunión dio mucho de qué hablar también porque Donald Trump imitó a nuestra presidenta en un tono pues burlón, sarcástico, provocando la risa de los participantes, grosero. Pero bueno, en realidad eso no nos sorprende. Creo que sí es preocupante, sobre todo porque hemos visto lo que el presidente Trump es capaz de hacer, ¿no? Entonces, este tipo de alianza y esa insistencia de que somos el epicentro del problema y que hemos sido incapaces de generar también, pues creo que evade la raíz de los problemas, ¿no? Que es, por supuesto, pues el consumo de drogas, lo que Estados Unidos tendría que estar haciendo, también la corrupción en Estados Unidos que permite la distribución de estupefacientes allá, y por supuesto el tráfico de armas hacia México. Lalo González, ¿cuál es tu lectura incluso de este nombre, Escudo de las Américas? Escudo de las Américas. Bueno, yo le llamé la Junta de los Cipayos. Y a mí me parece que ni parados ni acostados, hincados. Y fueron a Doral, Florida, que les doraran la píldora de que son los grandes líderes. ¿Pero quiénes fueron? Cuéntenos. Y de sus países. Pues estuvieron Argentina, Chile, que todavía en ese momento era presidente electo Kass, que ya hoy es presidente. Estuvo Honduras, Panamá, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guayana, Paraguay, Trinidad y Tobago. Estos grupos, en conjunto, su tamaño, la representación que tienen son 144 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto en conjunto es 1.6 billones de dólares y más o menos ocupan algo así como 6 millones de kilómetros cuadrados. Evidentemente que frente a los ausentes como Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, México, pues prácticamente es el impacto en población, en Producto Interno Bruto, etcétera, pues es incluso menor al que pues representan estas naciones que por evidentes motivos no fueron invitados. A mí me parece que el principal motivo es que efectivamente pues les iban a decir que no. Y en ese sentido creo que la dignidad latinoamericana la puso México, Brasil, Colombia y Cuba. Y además de esto me parece que es muy importante no dejar de observar que Trump insiste en mirar la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Sigue insistiendo que los problemas en América Latina son los problemas que Estados Unidos tiene que cargar, sea
por la migración, luego de políticas y de años de expoliación del subcontinente latinoamericano por el gobierno de Estados Unidos, o sea, el narcotráfico, en donde pues Estados Unidos es el gran mercado mundial de las drogas. Y entonces a mí me parece que lo que vimos, cierro con esto, fue además de todo, creo que lo más grave y lo más delicado es que vimos un profundo y claro colonialismo mental, que eso me parece que es muy delicado. Y la joya la pone, no podía ser alguien más, Javier Milei, cuando se toma el micrófono y se disculpa porque va a hablar en español. Yo creo que lo menos que pueden sentir los argentinos después de esa declaración es vergüenza. Híjole, Jaime, también llega un momento donde Trump dice, yo no voy a aprender su maldito idioma. Así es ese desprecio del colonialismo que entra y además es como muy en tono con la visión patriarcal de este supremacismo, porque recuerden que de los 17 solamente una era mujer, ¿no? Una mandataria. Y esto habla también de un cambio cualitativo importante en la política interamericana o panamericana, porque Estados Unidos había tenido los recursos de la Organización de Estados Americanos y una cosa que llamó la Cumbre de las Américas y otra que llamó la Cumbre de los Líderes de América del Norte, todo lo cual está ya en el basurero de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos, y ahora viene a suplantar esto que, como bien se señaló ya, tiene como una triple implicación muy inmediata en los procesos electorales que están por venir, que es la agenda de la seguridad por encima de la democracia, ¿no? La agenda de la anti-inmigración y la agenda de la militarización y combate al narcotráfico por vías violentas que no implican llegar a las raíces de toda la multidimensionalidad y complejidad que tiene el problema del narcotráfico. Entonces, me parece que inaugura una época muy oscura para nuestra región y que eso tiene graves consecuencias. Así es, y también la agenda de cómo contrarrestar a China, ¿no? Doctora Laura, ¿cómo viste todo esto? Pues igual, prácticamente como han comentado, me parece no solo indigno, sino muy triste el papel que jugaron estos presidentes para la historia de América Latina, para lo que hemos vivido. Que por cierto hay que decir que las mujeres también se manifestaron contra el imperialismo colonial, con dedicatoria, pero sí es muy lamentable. Incluso, bueno, Javier Milei sí se llevó los reflectores en este sentido, peleándose por un bolígrafo, estas plumas que regala Donald Trump al final de sus firmas y de sus decretos, me parece muy, muy lamentable. Y algo nada más que quisiera agregar es que casi celebramos que Kristi Noem fue destituida como secretaria de Seguridad, pero ya la nombraron enviada para el Escudo de las Américas, entonces ella va a estar operando ahí contra los cárteles y contra los migrantes y contra la presencia y la presencia muy importante de China en América Latina, pero qué lamentable, de verdad, es doloroso, duele. Así es. Duele, es un dolor regional. Una serie de personajes que están al frente de países enteros y que se comportan como si fueran menores de edad sin ningún tipo de conciencia. Jaime, hubo también elecciones legislativas en Colombia. Bueno, dos cosas ocurrieron. Había que elegir Senado y Cámara de Representantes, pero en paralelo también se llevó a cabo una consulta interpartidista de las coaliciones para ver quién puede quedar como candidato rumbo a las elecciones de mayo. ¿Qué fue lo que tuviste en este proceso electoral colombiano? Bueno, en primer lugar es muy llamativo ese procedimiento que siguen en Colombia, que es único en el mundo, de hacer como una especie de primarias abiertas, ¿no? Pero no por partidos, sino por todos. Y eso lo que reflejó desde mi punto de vista es una tendencia que ya veíamos un poco en Bolivia, y que es a la moderación tanto de la derecha como del progresismo de izquierda, ¿no? Y eso como que puede dar cierta tranquilidad en el sentido de mayor cautela, menos exacerbación de los conflictos, mayor serenidad para entrar al mundo tan agitado al que estamos acostumbrados, pero que también reflejó una clara voluntad, y eso no hay que minimizarlo, de Cepeda como candidato, digamos, del Frente Progresista, por encima del otro candidato. Paloma Paloma, perdón, de la otra candidata, sí,
y que nos muestra alrededor de 4 millones contra un poquito menos de 3 millones por parte de Paloma. Entonces eso también es indicativo de que hay una apuesta por esa izquierda, entre comillas, moderada, y que a la derecha también no se le da tanto crédito a las posiciones extremas. Lalo González, los resultados son vistos como un triunfo para el petrismo, ¿no? Para la izquierda en Colombia, a pesar del desgaste gubernamental que conlleva ya haber estado por ahí todo este tiempo y con los enfrentamientos que ha tenido con el propio Donald Trump, por también abanderar el tema de Gaza en América Latina, etcétera, pues eso le ganó al pacto histórico de Petro 5 escaños más. Es interesante, ¿no? ¿Cuál es tu lectura? Sí, me parece que hay que tomar en cuenta varios elementos. El primero es que tanto Brasil como Colombia y México pues están prácticamente a tiro de piedra de próximas elecciones, que la Casa Blanca desde luego quiere meter la mano. El segundo elemento es que Colombia y la población de Colombia se faja y continúan el apoyo a este pacto histórico, y creo que el gran triunfo que obtiene el petrismo cruza por la presencia ya mayoritaria que va a tener en el poder legislativo. Aquí hemos comentado en varias ocasiones que en algunos países latinoamericanos se vuelve muy complicado gobernar, no solamente por las divisiones que hay entre los poderes, entre el partido que gobierna el Ejecutivo y el Legislativo, sino por el amplio poder que tiene el Legislativo sobre el Ejecutivo en muchas naciones latinoamericanas. Entonces yo creo que además de que Iván Cepeda se perfila como el candidato del petrismo y que además obtienen una presencia importante en el Legislativo, yo creo que es un mensaje también hacia afuera para decir, en Colombia queremos seguir por esta línea de izquierda. Sin embargo, a pesar de que las elecciones van a ser el 31 de mayo, las encuestas lo que están proyectando es una segunda vuelta el 21 de junio. Es decir, que tampoco es que ya el pacto histórico tenga el triunfo en la mano. Pero sí me parece que es muy importante que independientemente del resultado de la elección presidencial, en este momento el legislativo estaría en manos del proyecto del pacto histórico. Y es atípico para el caso de Colombia, ¿no? Estamos hablando de que el pacto histórico tiene 23% del favor del voto, mientras que el Centro Democrático 15%. Es decir, la derecha está presente y de hecho todos los gobiernos colombianos en realidad han sido derecha, una derecha tremendísima, pero es de llamar la atención, ¿no? El tema de la izquierda, cómo se mantiene ahora, y bueno, pues quizás algo que no necesariamente se esperaba, Jaime. Sí, no, o sea, yo creo que también la figura de Iván Cepeda ha sido como muy carismática en ese plan de decir, estoy con el proyecto, pero no con el petrismo en todo, ¿no? Porque sí ha tenido que demarcar ciertas posiciones, por ejemplo, todo ese clima de enfrentamientos verbales, ¿no? de Petro, no los acompañó Cepeda, o cuestiones que tienen que ver con la manera en cómo tratar a la guerrilla y los procesos de paz, que no los abandona. Es decir, toma como los puntos más álgidos de la agenda petrista, pero en un significado novedoso. Bueno, pues hasta ahí el programa de hoy. Repasamos, ya saben, Colombia, Estados Unidos, Irán. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Laura Castro, Jaime Preciado, Liz Prado y Lalo González. Nos vemos la próxima.